mecánicos y mecánicas. Y hoy traigo este Nissan Micra, que bueno, tenemos que hacerle unas cuantas cositas. No sé si lo podréis, si lo apreciaréis. Una de ellas es esta rueda, y no es que esté gastada. ¿No notáis algo diferente en esta rueda? Y por diferente me refiero a que, si os dais cuenta, hay un hueco más amplio adelante que atrás. ¿Sabéis a qué es debido? Bueno, pues os lo digo yo ahora. Tiene el trapecio tocado, se ha doblado y ha quedado desplazado hacia atrás. Así que ahora lo que nos va a tocar es sustituir dicho trapecio que tenemos aquí. Y hoy el vídeo tutorial viene de cómo hacer la sustitución del trapecio de este Nissan Micra. Así que vamos a comenzar. Lo primero que tendremos que hacer es levantarlo para arriba para extraer el trapecio, y también le tenemos que cambiar el aceite. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vale, mirad la dobladura. Aquí está el golpe que recibió el trapecio, quedó todo retorcido, y claro, con eso ya basta para toda esta pelotera. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Además, mirad aquí donde roza la rueda, porque se desplazó, claro, a retorcer, se desplazó hacia atrás y está ahí, tal que te pega. Pero bueno, vamos a poneros aquí para que lo veáis. Ahí. Ahora. Bueno, vamos a empezar. A ver si puedo. Os enseño. Ahí. Esperad un momento. Pensé que tenía batería en la... Ahí. En el foco que tengo de la GoPro, pero también quería comentaros algo. He visto que hay un montón de gente que ve los vídeos, no está suscrito al canal, y tampoco es que suponga tanto tiempo el darle... A ver, no estoy diciendo que os suscribáis, pero por lo menos que deis un like si os gusta el vídeo, si os ha ayudado. No estoy pidiendo ni que estéis suscritos ni no, pero por lo menos demostrad que el esfuerzo que realizo por crear estos vídeos os ayuda, y aparte que a mí también me ayuda el que le deis un like o le deis a la campanita si queréis suscribiros. Tampoco, pero por lo menos demostrad, sí, es lo único que pido. Aparte, no es tan complicado. A ver, voy a buscar otra llave. Un momento. Porque como comprenderéis, creo que hace aproximadamente un mes
No, un mes no, pero igual más. Que no subo contenidos aquí al canal. Y es porque principalmente la gente soléis, porque a ver, yo suelo ver vídeos de otros creadores y por lo menos es dar que te gusta, por lo menos ayudar a apoyar el canal, porque yo he estado viendo muy poca, a ver, suscriptores, pues bueno, los que hay, no tampoco, pero un poco de apoyo, que debéis pensar que yo me que yo no vivo de estos vídeos, porque debéis pensar que ahora, que yo soy 19, vale, que yo estos vídeos los hago para ayudar, pero también pido que me ayuden un poco apoyando todo este contenido. Vaya, más floja. Tengo que hacerlo manualmente. Vale. Porque vuelvo a repetir. Voy a buscar las otras llaves que tengo, que son para aflojar. Estoy grabando, sí. Mira mi gata. Graba, gata. Hola. Qué bonita eres. Esto tampoco hace. A ver, vamos a ver. Ay, qué hambre. Ahora, a ver. Ahí. Estoy quitando yo lo que es la... Ahora. Vale. Vale, vamos a ver. Estos son... Por lo dicho, que parece que la gente piensa que creo estos vídeos para ayudar y lo único que recibo es hype. Y tampoco pido mucho porque solamente es que le deis al botón de like para apoyar el contenido. Que no subo muchos vídeos, ya lo sé. No lo subo porque no puedo dedicarle el 100% de mi tiempo
Antes podía dedicarle algo más de tiempo, pero ahora no tengo esa posibilidad. Y bueno, ya casi basta. Pero es que si eso no... Tenéis que entender muchas veces que no tengo el tiempo que tenía antes. No. Y lo único que es eso, que una cosa que empiezas con gran ilusión, aparte de eso, que es, yo lo que estoy haciendo es enseñaros cómo podéis hacerlo. Pero parece que no debéis, no se valora ese esfuerzo que se está haciendo por parte de los creadores para... A ver, hombre. No, no va a ser factible el utilizar aquí un... Bueno,
con la barra, que ya le metí unos martillazos, le di aquí y ya aflojo. Le quitamos el tornillo y ya está fuera. Sí. Vale, vamos a ver si conseguimos acabar de sacar el trapecio. Porque parece que va a ser... A ver cómo hago yo este para que salga. Está tan sumamente cogido. A ver, puedo intentar utilizar el extractor de trapecios para extraerlo, pero no se está quieto generando la tensión. A ver, vamos a ver. A ver si con el extractor de rótulas de trapecio puedo hacer algo. Que no sé si podré, porque está jodidillo. A ver. Es que tampoco es que sea muy factible el hacerlo, porque no hay... Que lleva tiempo, sí, eso ya... Todo trabajo lleva su tiempo. Pero también se puede hacer en casa, que no hace falta pisar el taller. Pero están... Esto está que... tan sumamente tensionado que no... A ver... A ver si puedo... Vale, con el extractor, a ver si puedo utilizar este extractor, que es para rótulas de trapecio. A ver si puedo encuentro la llave. Sí, creo que es este. Generando un poco de tensión, a ver, porque está el tornillo trabado. Estoy dando tensión al tornillo
A ver si consigo que se... Está empujando. Pero el tornillo no quiere acabar. No. De liberarse. A ver, vamos a probar con un punto más concentrado. A ver si podemos concentrar un poco más la tensión. Ay, yo creo que ahí. Creo con este. Vaya hombre. Acabo de... El tornillo tiene tanto sumamente, tanto óxido. Estoy generando tensión ahí. Y el tornillo es que no. Está tan sumamente pillado. Que es que no. No intenta ni aflojarse. Está. Pero pillado, pillado, pillado. Y no. Y no. Bueno, pues ya lo conseguimos con métodos un poco más, menos. Esta ya que se ha hecho, tuvimos que recurrir a maquinaria pesada, pero bueno, todavía nos queda quitar el tornillo de aquí, que está trabado dentro. Vamos a ver si lo podemos cortar. Tuvimos que arrancar cortar el trapecio porque no había forma, pues el tornillo ya está eso, así que esto, como vamos a poner el nuevo, cortamos el tornillo, que el nuevo trapecio ya trae tornillo, y vamos a seguir. Bueno, tras mucho pelear, siempre no voy a ponerlo grabado, pero bueno, el tornillo estaba ya trabado, como veis. Bueno, esto tuve que recurrir a métodos poco ortodoxos, pero bueno. Y aquí tenemos esa pieza nueva, la rótula. Vamos a colocarla
Se me olvidaba. Para todos aquellos de que tengáis un Micra y se os joda esta rótula, mira, atendéis, esta rótula, es sustituible, no necesitáis cambiar todo el brazo. Miráis, aquí si os fijáis en esta parte, no sé si se apreciará, a ver si os lo puedo sacar. Miráis, ¿veis aquí esta especie aquí como huequín? Esto es como un pasador. Si quitáis este pasador, os permite sacar esta rótula de trapecio para sustituirla por otra. No hace falta que cambiéis todo el brazo, solamente con cambiar solamente esto. Ya para que lo tengáis en cuenta, de que no hace falta que os gastéis ahí un dineral. A ver, hombre. A ver. Ahí está esto. Está esto que mete miedo. Están las barras estas. A ver, hombre. A ver. Estaba tan sumamente oxidado que, a ver. Vale. Este aquí. Este Ay, Dios mío. Vale, este está aquí, creo. No, o sí. No me acuerdo ahora mismo porque no. A ver, no, vale. Mira. Y si lo presentamos ahí. Este para evitar que la liemos parda. Y tiremos más acá de lo que tenemos que tirar. Vale. Este ya lo tenemos presentado aquí. Ahora vamos a por el soporte de aquí desde abajo. Ahí. Con que parezca. A ver, esto tiene postura, sí. Ahí, vale. No sé si... Esto debe ser un vaso de los pequeños. A ver. Vale. A ver, uno ya lo tenemos pasado ahí. A ver, me queda. Hombre. He cambiado el tornillo. Vale, ahí. Ahora vamos a encajar. Aquí tenemos el tornillo que empieza. Ahí sí. Ahora colocamos el otro.
Uepa. El tornillo, como veis, son aquí. Lleva aquí como un tetonín en el mismo taco de goma. Y volver a apretar, lo que en este caso... Ay, no sé dónde pasé. Creo que es este. Uno ahí. Sí. Pero apretámoslo bien. Principalmente tenemos que ponerlo bien ahí. Ahí. Ahora vamos apretado. Y una 17 o 19, no me acuerdo. Ahora. Vamos a coger la otra llave, que son 19. A ver, ahí tenemos los tornillos. No sé si lo podéis ver o no. A ver. Esta es la cámara. Claro, si os pongo para grabaros, no. Ahí. Bueno, así ya está. Ahora falta apretar. Este de aquí que tampoco puedo. Tampoco puedo despistarme mucho porque si no. A ver. En cuanto empiece a salir el dedo por encima. Ah, está dando bien fuertes. Hay varias opciones y una de ellas es utilizar un gato para generar o la misma pico del oro, pero claro, eso ya tenéis que tener bastante espacio para hacerlo. A ver si puedo. Yo voy a optar por la opción del gato. Bueno, lo que os decía, una opción factible es, yo tengo dos gatos, uno más el borriquete, la borriqueta de seguridad. Vale, ahí estamos. Colocamos el gato debajo y damos así. Tensión, tornillo para que no pueda girar. Al estar haciendo el mismo peso del motor del coche, nos está ayudando para que no se afloje, y así podemos aproximar el tornillo a la base de la mangueta sin tener que... Pero claro, a ver, está dando mis vueltas. Igual no puedo utilizar este tornillo, tengo que utilizar otro diferente porque este me parece que...
o no, o voy a poder utilizarlo. Me parece que está dando mis vueltas. Me parece. Ah, no, ahora le dais más al meter al gato más presión. Está permitiendo a mí que el tornillo siga entrando. A ver, pues ahora mismo no veo porque se me acaban de empañar los gafas que traigo. A ver, creo que sí que me está dando vueltas. Ah, pues no. Pensé que estaba dando mi vueltas el tornillo, pero no. Porque estoy viendo el agujero del pasador de seguridad que lo tenemos aquí arriba. Ahora lo que hacemos es liberamos, ahí, y colocamos. En este caso lo que voy a hacer es poner un pasador nuevo de seguridad. A ver, también podéis optar por poner el mismo queso, pero yo en mi caso tengo una caja para ellos, una caja de pasadores. Que tampoco es que sea, que no, tampoco que te vayas a arruinar por un pasador. Bueno, a ver, también hay la otra opción, que es que reutilizáis el pasador que teníais, que también es una opción factible. Vamos a montar ahora la rueda, el micro. Y a continuación veremos la diferencia. Espero que encuentre los tornillos porque ahora mismo no me acuerdo dónde los puse. Aquí. Vale. Los tornillos ya los apreté todos. Tengo que quitar la borriqueta de seguridad. También. Ya en el aire ya se aprecia la diferencia. Si miráis el principio del vídeo, notaríais que la rueda estaba aquí, justamente casi aquí atrás del tabú. Además, mirad dónde está de rozar. Así que... Y solamente es dedicarle un poco de tiempo, que no... Bueno, tiempo... Eso sí, pero también he de reconocer que... Pues esto por lo menos está, lo que es tema rueda. Lo podemos ver por
quitado en este momento. A ver, vamos a posarlo en suelo. Como veis, se ve mejor ya. Ya se ve una distancia más como tiene que ser. Y, bueno, y ahora lo que toca es cambiar el aceite, que sería otro tema, que ya tenemos aquí el aceite y todo, para cambiarlo. Y tenemos que recoger todo lo que sacamos para hacerlo. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, lo siento no haberos podido grabar lo del aceite, pero bueno, son 3 litros 100 según manual del fabricante. Otra peculiaridad que quería enseñaros, a ver si os puedo enseñar, a ver, es que el sensor de la marcha atrás, según a veces os estropea, ¿veis? A ver si os lo puedo enseñar, hombre, ¿dónde está el cable? Vale. ¿Veis ese cable que sube aquí? A ver si lo puedo mover, hombre. Vale, sí. Bueno, ese cable que veis aquí abajo, ahí justamente donde tengo yo el dedo, ese que está ahí, ese es el del sensor de la marcha atrás, que está justamente ubicado al lado de ese palier, metido justamente al para acá, que lleva 4 cables, lleva 4 pines. Mirad, aquí arriba del todo, a ver si lo puedo ver, mira, aquí este que está aquí, que tenemos aquí la mano debajo, que justamente tenemos el filtro de la gasolina, que es el filtro de gasolina, aquí debajo tenemos, en estos 4 cables, 4 pines que tienen, si es de 4, es el sensor de marcha atrás, que es cuando metemos la marcha atrás, se excita la lámpara y la enciende. Para que lo sepáis. Bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, me dais un like, os suscribís al canal y le dais a la campanita para ser notificados cuando suba nuevos vídeos. Chao, chicos.